Good evening, and welcome to our lesson number 30 in the book of Romans. Buenas noches y bienvenidos a la lección número 30 en el libro de Romanos. The title of our study tonight is El título de nuestro estudio esta noche es Entender cómo caminar por el Espíritu y esta es la segunda parte. We are continuing our study Vamos a of continuar el walking estudio by the Spirit. de caminar por el Espíritu And in this lesson, we are going to consider y en esta lección vamos a considerar common misconceptions algunos malentendimientos concerning how a believer walks acerca de cómo un creyente camina by means of the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. We are introduced to this topic La introducción a este tema in Romans chapter 8, beginning in verse 1. es Romanos 8, empezando en versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, the predominant word is spirit, la En re- palabra principal es Espíritu. in reference to, of course, the Holy Spirit. Y esta está en referencia al Espíritu Santo. And as by way of review, Y como un resumen o repaso, we've studied in Romans thus far, hemos visto en Romanos hasta ahora, in this section regarding salvation and en la sanctification. sección que trata con la salvación y la santificación, In Romans 6, we've seen en Romanos 6 hemos visto the work of Jesus Christ la obra de Jesucristo, regarding not only your sins, que se trata no solamente con nuestros pecados, but also your sin nature, sino también con nuestra naturaleza pecaminosa. and our identification with Christ Y nuestra identificación con Cristo in his death, burial, and resurrection on the en cross. su muerte, sepultura y resurrección en la cruz. In Romans chapter 7, En Romanos capítulo 7 we've seen the inability of the law hemos visto la incapacidad de la ley. not only to justify the sinner, Que la ley es incapaz no solamente para justificar al pecador, but also to sanctify the saint. sino también para justificar los santos. The law of Moses cannot make someone holy, La ley de Moisés no puede hacer una persona santa, although the law itself is holy, righteous, and good. aunque la ley en sí es santo, justo y bueno. Now in Romans chapter 8, Ahora en Romanos 8 we are seeing how through the work of Christ vemos que por medio de la obra de Cristo, and empowered by the Spirit of God, con el poder del Espíritu de Dios, a righteous life can be reproduced in us. podemos tener una vida justo reproducida en nosotros, Who have been saved by God's grace, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, as we walk not according to the flesh, porque no caminamos conforme a la carne, but according to the Spirit. sino conforme al Espíritu. And number 1 on your handout, you see the power of the spiritual believer. Y en sus notas, número 1, vemos el poder del creyente espiritual. In this section, we've witnessed the power of the Spirit. En esta sección hemos visto el poder del Espíritu. In our lives, we've seen in previous studies, En otros estudios anteriores hemos visto in A, on your handout, A, en sus notas, el creyente en Cristo no está condenado a vivir una vida de derrota y servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede tener una victoria práctica sobre la carne por su posición en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. because of our identification with Jesus Christ, Debido a que somos identificados con Jesucristo, the sin nature no longer has the right
Ahora la naturaleza pecaminosa no tiene el derecho to rule our lives. de reinar en nuestras vidas. That right has been broken Este derecho ha sido roto because of Christ's work on the cross. debido a la obra de Cristo en la cruz. And at the point of salvation, Y en el punto de la salvación, when we choose to place our faith in Christ, cuando decidimos poner nuestra fe en Jesucristo, we are indwelled with the Holy Spirit, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. who is our power source to live the Christian life. Y Él es nuestra fuente de poder para vivir la vida cristiana. B on your handout shows that. B nos demuestra esto. Cada creyente tiene el poder para la victoria práctica y la justicia mediante el Espíritu Santo. Also, we've seen in previous studies También hemos visto en estudios anteriores the command to be filled with the Spirit. el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. And we've seen the consequences of the filling of the Spirit. Y hemos visto los resultados de ser llenos del Espíritu. We've seen the conflict in walking in the Spirit. Hemos visto el conflicto al caminar en el Espíritu Santo. And we've also seen the contrasts in spirituality. Y también hemos visto los contrastes de la espiritualidad. And in our last study, En el último estudio, we saw the conditions to walk in the Holy Spirit. vimos las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. And we highlighted two key transdispensational truths. Y destacamos dos verdades transdispensacionales. Hebrews 11:6 told us this. Hebreos 11:6 nos dijo esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. That's true in the church age. Esta es verdad en la época o edad de la iglesia. It was true during the dispensation of law. Fue la verdad durante la dispensación de la ley, It was true during the dispensation of promise. verdad en la dispensación de la promesa. It's always been true. Siempre ha sido verdad. The second transdispensational truth that we saw, La segunda verdad transdispensacional que we saw in Jeremiah 17:5 through 8. vimos en Jeremías 17, 5 a 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino su hoya estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. The key to the Christian life, La clave a la vida cristiana, the key to walking by faith, la clave de caminar por la fe is not trusting in ourselves. es no confiar en nosotros mismos. Our hope is in the Lord. Nuestra esperanza está en el Señor. And the church age believer does well to know that. Y el creyente en la edad o época de la iglesia debe realizar o reconocer esto. Last time we also considered three very important passages in the New Testament. En el último estudio también vimos tres pasajes claves del Nuevo Testamento en la vida cristiana. As they relate to the Christian life. ¿Cómo se relacionan a la vida cristiana? Colossians 2:6 and 7 reminded us, Colosenses 2, 6 y 7 nos hizo as you acordar, have received Christ Jesus, so walk in him. como hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos andar o caminar en Él. How did we receive Christ Jesus? Andad en Él. ¿Cómo recibimos a Jesucristo? By faith. Por medio de la fe. So how do we walk in him? Y entonces, ¿cómo andamos en Él? By faith. Por fe. By faith in the Savior. Por fe en el Salvador. We also saw John chapter 15, 1 through 5, También vimos Juan 15, 1 a 5, where Jesus describes himself as the vine. donde Jesús se describe como la vid. And he describes us believers as the branches.
Y él describe a los creyentes como los pámpanos. He reminded us in 15 chapter 5 that we can do nothing without him. Él nos hizo acordar en Juan 15 que sin él nada podemos hacer. Rather, we are to abide with him, Lo que necesitamos hacer es permanecer en él. which means remain dependent upon. Y esto significa depender en él. Galatians 2:20 En Gálatas 2:20 reminds us about our position in Christ. nos hace acordar de nuestra posición en Cristo. I am crucified with Christ. Soy crucificado con Cristo. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. And the life that I now live Y la in the vida flesh, que ahora vivo en la carne, I live by faith in Jesus vivo Christ. por fe en Cristo Jesús. See, the tendency for some people La tendencia para unas personas is to allow Jesus Christ to save them from hell permitir que Jesucristo les salve del infierno through simple faith alone por in medio Christ de alone. la fe sencilla en Jesucristo solamente. But then when they think about the Christian life, Pero después, cuando ellos están pensando en la vida cristiana, they want to try to do it in their own strength. ellos quieren tratar de vivirla en sus propias fuerzas. And the Bible says, no. Y la Biblia dice no. You are saved from the power of sin in your life Somos salvos del poder del pecado en nuestras vidas, the same way you were saved from the penalty. en la misma manera que fuimos salvos de la pena del And pecado. that is by faith Y alone. este es por fe solamente. Last time we also saw 4 commands. También la última vez vimos 4 mandatos. Number 1 on your handout says this: Número 1 dice, es positivamente, debemos ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, y también andad por medio del o en el Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Positively, the Bible says, be filled with the Spirit. Positivamente, la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. It means controlled by, Esto significa ser controlado the por, primary influence in your life. o la influencia principal en nuestras vidas. It's different from being indwelt by. Esto es diferente de tener el Espíritu morando dentro de nosotros. Every believer is indwelt by the Spirit of God, Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí, but not every believer is filled. pero cada creyente no es lleno del Espíritu Santo. We see there's a negative command as well, in number 2 on your handout. Un mandato negativo, número 2 en las notas, no contristar el Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30, y no apagar al Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 5:19. Negatively, grieve not the Holy Spirit. Negativamente, no contristéis el Espíritu Santo And also quench not. y no apaguéis al Espíritu. These verses Estos versículos assume that we can do these things as believers. están asumiendo que es posible hacer estas cosas como creyentes. And why is that such a ¿Y problem? por qué es esto un problema tan grave? Because God uses the Holy Spirit in our lives Porque Dios usa el Espíritu Santo en nuestras vidas so that we can have victory. para que nosotros tengamos victoria. And if we are grieving Y si estamos contristiendo and if we're quenching, o apagando, the Spirit of God cannot transform us. The Spirit of God el cannot Espíritu transform us Santo no puede transformarnos into the image of Jesus Christ. en la imagen de Jesucristo. And God also uses the Word of God Y Dios también usa la palabra de Dios to teach us that we can think principally. para enseñarnos que es posible para nosotros pensar en una manera con principios, From a divine viewpoint desde un punto de vista divino, and make by faith decisions. y haciendo entonces decisiones de fe, en fe. To conclude on this review, Y concluyendo con este repaso, walking with the Lord every day caminando con el Señor cada día, involves knowing your position in Christ. esto significa que necesitamos saber cuál es nuestra posición en Cristo. Walking by faith, Caminar por medio de la fe. yielding to the Lord
presentándonos al Señor and depending on Him y dependiendo en Él to provide you the power para to do all of this. proveernos el poder para realizar todo eso. You cannot live the Christian life. Tú no puedes vivir la vida cristiana. It must be by faith in Jesus Christ. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. In fact, walking by faith is emphasized many places in the New Testament. Vemos el hecho de caminar por fe en muchas partes del Nuevo Testamento. Es muy enfática. How do I get that out of there? So where does 1 John 1:9 fit in? Entonces, ¿dónde encaja 1 de Juan 1:9? Here. Where does 1 John 1:9 fit in? ¿Dónde encaja 1 de Juan 1:9? As we read it right here. Lo vemos, vamos a leerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John 1:9 is dealing with the issue of fellowship with God. 1 de Juan 1:9 trata con los asuntos de la comunión con Dios, Not with salvation. no con la salvación. Sin breaks fellowship, El pecado rompe la comunión and it grieves and quenches the Spirit. y entristece y apaga el Espíritu Santo. When we are aware of known sins in our lives, Cuando estamos conscientes de pecados en nuestras vidas, God wants us to confess it, Dios quiere que nosotros los confesemos. which means God wants us to agree with Y esto significa que Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo that we have con sinned. Él, que hemos pecado. But the key to the Christian life Pero la clave a la vida cristiana is not learning to be the best confessor of sin. no es aprender cómo confesar, cómo llegar a ser el mejor confesor de los pecados, But to learning to live by faith in Jesus Christ, sino aprender cómo vivir por fe en Cristo Jesús, who loved you and died for you. quien nos amó y murió por This is nosotros. not to say that confession doesn't have a place. Esto no es decir que la confesión del pecado no tiene su propio lugar. It's used to restore fellowship practically. Usamos la confesión para restaurar la comunión prácticamente. Sometimes new believers A veces creyentes nuevos confess their sins confiesan sus pecados and then wait for something mystical or magical to happen. y luego esperan que algo místico o mágico suceda. 1 John 1:9 can be misunderstood, Podemos malentender 1 de Juan 1:9 misused, and even abused. y puede ser mal usado y abusado. Here are 4 things to be concerned about Aquí vemos 4 métodos when it comes to 1 John 1:9. equivocados que tienen que ver con 1 de Juan 1:9. The first thing is 4 métodos equivocados acerca de 1 de Juan 1:9. 1. El método mecánico de 1 de Juan 1:9. this is an approach that merely names the sin Este método solamente nombra el pecado, without any true confession of sin. sin una confesión verdadera del pecado. The word confess in verse 9 La palabra confesar en versículo 9 is the Greek word homologeo. es la palabra griega homologeo. It means to say the same thing as another, Significa decir la misma cosa de otra persona. to agree with God. Estar de acuerdo con Dios. God says that was sin, Y si Dios dijo, eso fue pecado, it grieves me, y Dios está contristado con el pecado, it breaks fellowship with me, rompe la comunión con Dios, and we say, y nosotros decimos, I agree with you, God. yo estoy de acuerdo That was sin. contigo, Dios, esta cosa que hice fue pecado. God is looking for that attitude of agreement, Dios está buscando esta actitud de estar de acuerdo. not just mechanically naming a sin, No solamente el acto de nombrar un pecado en una manera mecánica. The second thing, a wrong approach to 1 John 1:9 is, El segundo método equivocado, a 1 de Juan 1:9, el método místico de el versículo. this is an approach that thinks Este método piensa that if you confess your sin,
que si podemos confesar nuestros pecados, then the Spirit of God will now floats you, the Spirit of God will now float you along que el Espíritu Santo va a dirigirnos en alguna aura de espiritualidad in some aura of spirituality y nos va a casi llevar en esta aura de espiritualidad. and you will just know somehow what to do. Y en alguna manera sabremos qué hacer instintivamente. That is not true. Esta no es verdad. For the Christian life is a relationship with the Lord. Porque la vida cristiana es una relación con el Señor. Now, it is true that when you confess your sin, Ahora es verdad que cuando confesamos nuestros pecados, your fellowship is restored with the Lord. la comunión con el Señor está restaurada. God wants you to believe that you have been forgiven. Dios quiere que nosotros conozcamos que hemos sido perdonados. Notice your part in 1 John 1:9. Noten ustedes cuál es nuestra parte en 1 de Juan 1:9. If we confess our sins. Si confesamos nuestros pecados. Notice God's part. Y noten la parte de Dios. He is faithful and just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. You can only confess what you know, Solamente es posible confesar lo que conocemos. but God cleanses you of all of your sin Pero Dios nos limpia de todos nuestros pecados and unrighteousness. y toda maldad a la misma vez. Both what you know Lo que conocemos and what you are unaware of y that you've committed. las cosas de las cuales no estamos conscientes. Also, 1 John 1:9 makes it clear También, 1 de Juan 1:9 es muy claro that you do not have to ask God to forgive you. que no es necesario pedirle a Dios que nos perdone. God already promises that He will. Dios ha prometido que Él nos va a perdonar When we admit we are wrong, cuando admitemos que hemos equivocado, somos equivocados, when we agree that we've sinned. y cuando estamos de acuerdo que hemos pecado. Another wrong approach to 1 John 1:9 is this. Otro método equivocado es esto, un énfasis equivocado. Is it that just says in it? Yep, misemphasis approach. This is an approach that makes confession Este es un acercamiento o método the, que dice sorry, que la confesión, the highest priority in the Christian life. o que esta es la énfasis de la vida cristiana, es la prioridad más alta en la vida cristiana. 1 John 1:9 has its place in the Christian life, Primero de Juan 1:9 sí tiene su propio lugar en la vida cristiana. but if you look at the number of verses Pero si vemos los versículos, la That- cantidad de versículos that talks about living by faith, que hablan de cómo vivir por medio de la fe, and you look at the verses that talk about confessing your sin, y vemos o buscamos los versículos que hablan de confesar los pecados, which has the greater number? ¿cuál tiene el número más grande? You find in the New Testament Vamos a ver en el Nuevo Testamento many, many more verses muchísimo más versículos emphasizing walking by faith. que enfatizan el acto de caminar por fe. Than there are of confessing your sins. Muchos más que confesar los pecados. Why do people focus on confessing your sins so much? ¿Por qué hay un enfoque tan grande en la confesión de los pecados? Because that's something that's easier to understand than living by faith. Porque es mucho más fácil entender que el asunto de vivir por medio de la fe. But abiding in Christ, Pero el acto de permanecer en Cristo, walking by means of the Holy Spirit, caminar por medio del Espíritu Santo, has a greater emphasis in the New Testament tiene un énfasis mucho más grande Than- en el Nuevo Testamento than confession of sins. que la confesión de los pecados. In fact, it's interesting to note that Paul Es muy interesante notar que Pablo lays out sanctification in Romans 6 through 8 desarrolló la santificación en Romans 6 through en 8. Romanos 6 al 8, His main emphasis is on what Jesus Christ has done for you, y su énfasis principal está en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros your position in Him, y en nuestra posición en Él, and living by faith in light of this. y cómo vivir por medio de la fe a la luz de esta verdad. He says nothing about confessing your sins. Él no habla de la confesión de pecados. It's never mentioned in Romans 6 through 8. No
ni lo vemos mencionado en Romanos 6 al 8. The fourth wrong approach to 1 John 1:9 Y el otro método equivocado de 1 de Juan 1:9 es malentenderlo. This is the approach that thinks, Este es el método que piensa, until I confess my sins, a menos que o hasta que yo confieso mis pecados, I cannot live by faith. no puede vivir por medio de la fe. So I have to confess my sins in order to live by faith. Entonces necesito confesar mis pecados antes de que pueda vivir por fe. The problem with this way of thinking El problema con esta manera de pensar is that if you can correctly understand confession of sin, si podemos entender correctamente la confesión de pecados, it is an act of faith. es un hecho de fe en sí. Confession of sin involves La confesión de pecados involucra turning to the Lord by faith de regresar al Señor en fe, and admitting you were wrong. admitiendo que hemos equivocado. Not saying I'm Estamos sorry equivocados. for my sin, No diciendo lo siento por mis not, pecados, not asking for forgiveness, no pidiendo perdón del Señor, but by faith agreeing with God sino Lord, por fe estar de acuerdo con Dios. that I was wrong there. Que yo estoy equivocado en este asunto. Furthermore, there are some people Además, hay algunas personas who, once they understand 1 John 1:9, que una vez que entienden 1 de Juan 1:9, are constantly analyzing their lives. ellos están analizando sus vidas constantemente. Did I sin lately? He pecado recientemente. They fail to understand Ellos fallan de entender that it is the Spirit of God who convicts you of sin. que es el Espíritu Santo que nos convence de corazón del pecado. Your responsibility Nuestra responsabilidad is to be honest before the Lord. es ser honestos ante el Señor. Admit when you've been convicted of sin A admitir que cuando somos convencidos de corazón que hemos pecado and turn to the Lord in dependence y on Him. regresar al Señor en una dependencia en Él. So the key to spirituality Entonces la clave a la espiritualidad is genuina not 1 John 1:9. no es 1 de Juan 1:9. Although 1 John 1:9 has a place Aunque es verdad que 1 de Juan 1:9 tiene su propio lugar in the life of the believer. en la vida del creyente. Now, as we consider the issue of spirituality, Ahora, al considerar el asunto de la espiritualidad, it is always helpful to explain what something is es de mucha ayuda explicar qué es alguna cosa and what something is not. y qué no es alguna cosa. In understanding how you can walk by means of the Spirit, Cuando entendemos cómo podemos caminar o andar por medio del Espíritu Santo, let's get some clarification about what it is not. necesitamos una clarificación de que no es espiritual o caminar por medio del Espíritu. You can read that. Un creyente no es espiritual ni fructífero por los tabú. Estos se refieren a ciertas prácticas ascéticas o por guardar ciertos tabú que realmente son áreas de libertades cristianas o asuntos de crecimiento o conciencia. Now, a lot of legalistic churches Muchas iglesias legalistas have forms of tabooism. tienen varias formas de tabú. They say, now that you are saved, Ellos dicen, ya que son salvos, o ahora que son salvos, God does not want you to have long hair. Dios no quiere que usted tenga el pelo largo. He doesn't want you to have a tattoo. Él no quiere que usted sea tatuado. You can't watch certain TV programs. No puede mirar varios programas en la televisión. You can't play cards. No puede, I don't know the word for cards. Okay. Play cards. No, That kind of mentality. Okay. no puede hacer la lotería o lo que sea. When a person gets saved, Cuando una persona se salva, they get saved just as they are, son salvos tal como son. with their entire human viewpoint Con su propio punto de vista humano. with all their habits Con todos sus hábitos and all their backgrounds. y todo su trasfondo.
They bring all these things into their Christian life. y antecedentes. Ellos llevan todo esto en su vida cristiana. In legalistic churches, En iglesias legalistas, they normally try to straighten out the outside normalmente ellos están muy preocupados con las cosas externas so you look like a Christian. para que veamos como cristianos. That begs the question, what does a Christian look like? Entonces, por lo tanto, viene a la superficie esta pregunta: ¿cómo ve un cristiano? If right now you're getting a mental picture Si ahora tenemos una ilustración en nuestras mentes of a good-looking, clean-cut person, de una persona muy bien parecido, muy limpio y formal, you need to think again. necesitan pensar de nuevo. Look how Paul describes believers in 1 Corinthians 1, 26 through 29. Mira la manera en que Pablo ha descrito los creyentes en 1 de Corintios 1, 26 a 29. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y los que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Christians come from all walks of life. Creyentes vienen de muchos diferentes trasfondos. You cannot tell externally whether a person is a Christian or not. No es posible adivinar de las cosas externas si una persona es un cristiano. creyente. Tabooism not only tries to clean up the outside, Los tabú no solamente trata de limpiar las cosas externas and calls that spirituality, y dice que esta es la espiritualidad, but can also take the form of pero también puede tomar la forma de thinking that says, I'm spiritual because I don't do fill in the blank. pensar, yo soy una persona espiritual porque no hago tal y tal cosa. For example, Por ejemplo, I'm spiritual because I don't go to dances. soy espiritual porque no voy a los bailes. Or I'm spiritual because I don't listen to bad music. O soy espiritual porque no escucha música mala. Are you spiritual because you don't go to dances? ¿Usted es espiritual porque no va a los bailes? Are you spiritual because you don't listen to worldly music? ¿Usted es espiritual porque no escucha la música mundana? Can you find unbelievers who don't go to dances? ¿Hay incrédulos que no van a los bailes? Can you find unbelievers who don't listen to worldly music? ¿Hay incrédulos que no escuchan la música mundana? Yes, you can. Sí, But that doesn't mean they are se puede. saved. Pero esto no significa que son salvos. As a believer, Como creyentes, you are not spiritual because you don't go to dances. no somos espirituales porque no vamos a los bailes. You may sit at home listening to Beethoven, Es posible estar en su hogar escuchando a Beethoven and be carnal to the y core. ser carnal al máximo. What did Jesus say in Matthew 15:11? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 15:11? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Why? ¿Por qué? Because your words come from the heart. Porque nuestras palabras provienen de nuestros corazones. But tabooism restricts areas of liberty. Pero los tabú restringe o detiene las áreas de libertad, Either for you or for someone else. o por nosotros o por otra persona. And people think this is being spiritual. Y la gente piensa que esta es ser espiritual. Spirituality is not restricting areas of liberty. La espiritualidad no es restringir o detener las áreas de libertad. Louis Sperry Schaefer once quipped, Louis Sperry Schaefer dijo alguna vez, if you are spiritual by not doing certain things, si somos espirituales por no hacer alguna cosa,
then the most spiritual place in town would be the cemetery. entonces el lugar más espiritual en toda la ciudad es el cementerio. Secondly, a believer is not spiritual by relativism. Segundo, un creyente no es espiritual ni fructífero por el relativismo. Es el hecho de que un creyente se compare con otros creyentes y piense que sus pecados son más refinados que otros. 2 Corinthians 10:12 tells us this. Segundo Corintios 10:12 dice así: Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que alaban a sí mismos, pero ellos mediéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. You are not wise No es sabio when you compare yourself with other el believers. compararse con otros creyentes. When we operate under the control of the sin nature, Cuando estamos operando bajo el control de la naturaleza pecaminosa, our tendency will be to elevate our strengths nuestra tendencia es elevar nuestras propias and fuerzas criticize others' weaknesses. y criticar las debilidades de otras personas. The other person in rebuttal La otra persona, en su argumento, will tend to elevate their strengths en contraste o contra, puede elevar sus propias fuerzas and criticize your y weaknesses. criticar nuestras debilidades. When we take this sort of approach to spirituality, Cuando usamos este método en la espiritualidad, we think I'm spiritual because I'm not like that person over there. pensamos, yo soy espiritual porque no soy como esta persona allá, otra persona. You think in your mind Estamos pensando en nuestras mentes that believer has a real problem with that sin. que wow, esta persona realmente tiene un problema con este pecado específico. And we think because we would never do that sin, Y pensamos porque es fácil para nosotros, nunca haría tal cosa, that we are spiritual. que somos espirituales. But when we think that we are spiritual, Pero cuando pensamos que somos espirituales, comparing ourselves with someone else, comparándonos a otra persona, who are we looking at? ¿a quién estamos mirando? Other people. A otras personas. Who should we be looking at? Pero ¿a quién debemos mirar? Who o is the enfocar? object of our faith ¿Quién es el objeto de nuestra fe in the Christian life? en la vida cristiana? It's Jesus Christ. Es Jesucristo. Now, this doesn't mean that we're to turn a blind eye to sin, or not Esto consider. no significa que debemos ser ciegos al pecado, But don't think that you're spiritual pero no piensen que son espirituales, because your sin pattern is different from someone else. porque su patrón o tendencia de pecar es diferente de otra persona. It's always hard to see our own sin patterns, Es muy difícil realmente ver nuestras propias patrones del pecado but very easy for us to see others. o tendencias, pero es muy fácil ver las tendencias o patrones de otras personas. So we've seen here you're not spiritual by relativism, Entonces, hemos visto que no somos espirituales por el relativismo and next you're not spiritual by prayer. y un creyente no es espiritual ni fructífero por la oración. Esto podría ser el hecho de pensar que somos espirituales por haber pedido a Dios ser llenos del Espíritu Santo o por pasar una cantidad de tiempo en oración. Do you need to ask to be filled with the Spirit? ¿Ustedes necesitan pedir por la llenura del Espíritu Santo? No, when you are walking by faith and depending on the Lord, No, porque cuando estamos caminando por fe y dependiendo en el Señor, you are filled with the Spirit. somos llenos del Espíritu. Look at Ephesians 6:18. Mira lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Notice you are not to pray to be filled with the Spirit. Noten que no debemos orar para ser llenos del Espíritu, You are to pray in the Spirit. sino que debemos orar en el Espíritu. You are to pray as you are led by the Spirit, Debemos orar a la medida de cómo somos guiados por el Espíritu, enabled and controlled by the Spirit. mientras que Él nos está dando el poder y nos está controlando.
Now, you may not be able to go overseas, Ahora es posible que ustedes no pueden tomar un viaje misionero either to Africa a África or to the United States o a los Estados Unidos or to India, o a la India, but you can pray for those who go. pero pueden orar por aquellos que vayan. Now, are you spiritual because you pray for the mission team? ¿Ustedes son espirituales porque hayan orado por el equipo misionero? Prayer may reflect that you are spiritual, Es posible que la oración es una reflexión que son espirituales and depending on the y Lord, dependiendo en el Señor, but you are not spiritual because you are praying. pero no son espirituales porque están orando. In fact, you can pray while you're in the flesh, De hecho, es posible orar en la carne, walking under the control of your sin nature. mientras estamos caminando en el control de la naturaleza pecaminosa. Do you realize that you can pray while you're carnal? ¿Se dan cuenta que es posible orar mientras seamos carnales? Think about it. Piensen por un momento en esto. Do unbelievers pray? ¿Los incrédulos oran? Yes. Sí. Does that mean that they're saved? ¿Esto significa que son salvos? Do carnal believers pray? ¿Creyentes carnales oran? Yes, they do. Sí. But does that mean they're spiritual? ¿Pero esto significa que son espirituales? Anything an unbeliever can do Cualquier cosa que un incrédulo puede hacer is not spirituality. no es la espiritualidad. Look with me at James 4, 1 through 3. Vamos a Santiago 4, 1 a 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicéis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y luchéis, pero no tenéis lo que deseéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Here in James chapter 4, Aquí en Santiago capítulo 4 we see an example of carnal believers vemos un ejemplo de creyentes carnales praying, orando and their prayers are not being answered y Dios no está contestando sus oraciones because they are praying selfishly. porque están orando en una manera egoísta. They ask and do not receive Piden y no reciben because they ask amiss, porque piden equivocadamente that they may spend it on their own pleasures. para gastar en sus deleites. Is selfish prayer coming from the Spirit of God? ¿La oración egoísta proviene del Espíritu de Dios? No, it comes from the flesh. No, proviene de la carne. Prayer is a natural result of spirituality, La oración es un resultado natural de la espiritualidad, not a means of no es spirituality. un medio de la espiritualidad. In fact, many times De hecho, muchas veces, when you are carnal, you'll stop praying. cuando somos carnales, vamos a parar de orar. You'll have canned prayers, Vamos a tener oraciones muy mecánicas. or offer up unselfish prayers. O vamos a unselfish? Selfish prayers. O vamos a ofrecer oraciones muy egoístas. You will not be thinking in terms of the Lord. No vamos a estar pensando del Señor y en lo que Él quiere. You will not be thinking in terms of His will. No vamos a estar pensando en la voluntad del Señor. And you will not be reflecting a true dependence on Him. Y no vamos a reflejar una dependencia verdadera en Él. So you are not spiritual by praying. Porque no somos espirituales por medio de la oración. Next, you are not spiritual by discipline. También no somos espirituales por medio de la disciplina. Un creyente no es espiritual ni fructífero por la disciplina. Esto es, esforzarse a uno mismo en hacer ciertas cosas para ser espiritual, en vez de como resultado aprender a caminar en el espíritu y en el crecimiento espiritual. This does not mean that we do not need discipline, Esto no significa que no necesitamos la disciplina, but making yourself do certain things pero cuando nos forzamos a hacer ciertas cosas, and or preventing yourself from doing certain o things el hecho de tratar de
detenernos de hacer ciertas cosas, does not make you spiritual. esta no es la cosa que nos hace espiritual. Look with me at Galatians 5:22. Mira a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Do we need self-control? Necesitamos templanza, Absolutely, yes. dominio propio, absolutamente. And in fact, apart from being filled with the Spirit, De hecho, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, controlling our lives, el Espíritu Santo controlando nuestras vidas, we would be chasing after the lusts of the world. estaríamos corriendo detrás de los placeres del mundo, Material things, cosas materiales, money, el dinero and all the world has to offer. y todo que el mundo nos puede ofrecer. And we absolutely need self-control. Y absolutamente necesitamos el dominio propio. But is it possible to have self-control as an unbeliever? Pero es posible tener el dominio propio como un incrédulo. Yes. Sí. If discipline were the key to the Christian life, Si la disciplina era la clave a la vida cristiana, then those in the military should all be spiritual. entonces las personas en el militar o el ejército, todos deben ser espirituales por su Oh. disciplina. Although you must learn to say no to your flesh, Aunque es verdad que necesitamos aprender cómo decir no a la carne and yes to the Lord, y sí al Señor, the real power source is the filling of the Spirit, la fuente del poder verdadera es la llenura del Espíritu Santo. not your willpower and self-discipline. No es nuestra propia dominio propio, voluntad y disciplina. So you are not spiritual by doing something, Entonces no somos espirituales por medio de hacer algo and you're not spiritual by restricting yourself from doing y something, no somos espirituales por tratando de evitar hacer algo. and next, you are not spiritual by Pero experiences. tampoco un creyente no es espiritual ni fructífero por las experiencias. Esto es asumir que somos espirituales por medio de ciertas experiencias que hayamos tenido, como hablar en lenguas, desmayarse en el espíritu, etc. You cannot assume that you are spiritual No es posible asumir que somos espirituales because of some experience por you've alguna had, experiencia que hayamos tenido. like speaking in tongues Por ejemplo, hablar en lenguas or being slain in the o Spirit desmayarse en el espíritu or seeing some vision. o ver alguna visión. Now, the one church in the New Testament La iglesia en el Nuevo Testamento, that was fully charismatic que era plena carismática, was the Corinthian church. era la iglesia de los Corintios. We know this from chapter 1, Sabemos esto de 1 de Corintios 1, that this church had been given, que esta iglesia había sido dado and this church was using y que esta iglesia estaba usando every spiritual gift. todo don espiritual. Yet we read in 1 Corinthians 3, 1 through 3, Pero vemos en 1 de Corintios 3, 1 a 3, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? they were probably shocked and surprised es probable que ellos estaban sorprendidos when they read this from Paul. cuando leyeron que Pablo dijo que ellos eran Carnal? carnales. What do you mean carnal? ¿Carnales? ¿Por qué está diciendo que somos carnales? Don't you know, Paul, ¿No sabe Pablo that we have people who speak in que tongues? tenemos personas aquí que hablan en lenguas, We have people who are prophesying. que profetizan?
We have all these gifts. Tenemos todos estos dones. We must be spiritual. Entonces es obvio que somos espirituales. But Paul tells them, you are carnal. Pero Pablo les dijo que sois carnales. There is a difference between having a spiritual gift Hay una diferencia entre tener un don espiritual and being controlled by the y Spirit. ser controlado por el Espíritu Santo. The Corinthian church had the gifts of the Spirit, La iglesia de Corinto había recibido los dones del Espíritu, but not the fruit of the Spirit. pero no el fruto del Espíritu. Giftedness does not equal godliness. Ser dotados no necesariamente es lo mismo de ser piadosos. You cannot live the Christian life No es posible vivir la vida cristiana based on feelings or experiences. basado en las emociones ni las experiencias. Some people say, but it happened in church. Pero alguien puede decir, pero esta cosa me sucedió en la iglesia. Just because it happened in church does not make it spiritual. Aunque algo sucedió en la iglesia, esto no significa que es algo espiritual. In fact, these same Corinthians were rebuked by Paul. Pero de hecho, Pablo regañó estos mismos creyentes For getting drunk before the Lord's Supper. porque habían sido borrachos durante la Santa Cena. And some might say, well, it happened in church. Es posible que ellos digan, bueno, esto sucedió en la iglesia. A lot of things have happened in church. Bueno, muchas cosas han sucedido en las iglesias. And just because it happened in church Pero porque algo sucedió en una iglesia, does not make it spiritual. no lo haga algo espiritual. The real evidence of the filling of the Spirit La evidencia verdadera de la llenura del Espíritu Santo is not the showing of your gifts, no es mostrar o demostrar los dones que una persona tenga, but the existence of fruit in your life. sino el fruto que existe en nuestras vidas, The fruit of the Spirit. el fruto del Espíritu Santo. So you're not spiritual by experiences, Entonces no somos espirituales por nuestras experiencias. and next you are not spiritual by by morality. Y también un creyente no es espiritual ni fructífero por la moralidad. Esto es asumir que somos espirituales por vivir una vida moral. Apocalipsis 3, 14 a 21. Morality is not spirituality, La moralidad no es la espiritualidad, because morality can come from the flesh, porque la moralidad puede provenir de la carne, the sin nature. la naturaleza pecaminosa. Did you know that? ¿Ustedes saben esto? Do you find moral unbelievers? ¿Han visto inconversos morales? Yes. Sí. Does that mean that they're saved? ¿Esto significa que son salvos? No. No. Again, anything a believer can do is not spirituality. De nuevo, cualquier cosa que un incrédulo o inconverso puede hacer no es la espiritualidad. Do you know moral believers? ¿Ustedes conocen creyentes morales? Sure. Por supuesto. But just because they are moral does not mean they are walking by the Spirit. Pero porque son morales, esto no significa que están caminando por medio del Espíritu Santo. Our flesh can live morally. Nuestra carne puede vivir en una manera moral. Living morally as a believer Vivir en una manera moral como creyente does not mean that we are relating correctly to the Lord. no significa que tenemos una relación correcta con el Señor. It does not mean we are enjoying fellowship with No the Lord. significa que estamos gozando, disfrutando comunión con el Señor. It just means we're putting on a show Solamente significa que estamos desempeñando. by living morally. Es un teatro en vivir en esta manera moral. There was a church just like that in Revelation chapter 3. Había una iglesia exactamente como esto en Apocalipsis 3. It was the church of Laodicea. La iglesia de Laodicea. Their problem wasn't licentiousness. Su problema no era la licencia. They were a nice church. Era una iglesia muy buena. In fact, when they looked at themselves,
De hecho, cuando ellos les consideraban a sí mismos, they thought they were a very, very nice church. ellos hubieran dicho que era una iglesia muy buena. Externally, everything looked good. En las afueras o externamente todo pareció bien. But what they failed to look at was the internal. Pero ellos fallaron de examinar las cosas internas. Look at Jesus Christ's evaluation of this church. Vamos a ver la evaluación de Jesucristo de esta iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. When it comes to the Christian life, Cuando tiene que ver con la vida cristiana, God does not like lukewarm believers. a Dios no le gusta los creyentes tibios. Now, He does love them, Los ama, but He does not like them. pero no le gustan. He doesn't like them. No le gusta. Excuse me. He doesn't like when No, a él no le gusta cuando we are lukewarm, although we may be moral. somos tibios, aunque seamos morales. We may go to church. Es posible que asistamos a la iglesia, We may teach Sunday school. enseñemos en la escuela dominical, But in our lives, we are just putting in the time. pero en nuestras vidas estamos solamente haciendo nuestras responsabilidades, Going through the motions. haciendo las mociones que debemos hacer. Externally, everyone thinks how nice you are. Externamente, todos nos miran y piensan, oh, qué buena persona es esta How persona. dedicated you are. Qué dedicación tienen ellos. But God doesn't like it. Pero a Dios no le gusta. Look again at Revelation chapter 3. Mira otra vez, Apocalipsis 3, ahora 17 a 21. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, ni de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Notice in verse 17 they said, Noten en versículo 17, ellos dijeron, I am rich, wealthy, and in need of nothing. yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. One of the problems in a church can be prosperity. Uno de los problemas de una iglesia puede ser la prosperidad. One of the problems with believers is that they can be experiencing prosperity, Uno de los problemas de los creyentes es que pueden experimentar la prosperidad, in which you are physically or financially doing well. en la cual estamos muy bien, físicamente o financieramente. Therefore, you assume I must be doing well spiritually. Por lo tanto, asumimos, bueno, estoy muy bien espiritualmente. God is blessing me because I'm doing so well. Dios me ha bendecido porque todo va muy bien en mi vida. When in fact, just the opposite might be true. Pero en verdad, el opuesto puede ser la verdad. Verse 19 is an appeal to believers. Versículo 19 está apelando a creyentes. Therefore, be zealous and repent. Sé pues celoso y arrepiéntete.
The Lord is telling these lukewarm believers El Señor está diciendo a estos creyentes tibios to change their minds about their lukewarmness que deben cambiar su manera de pensar de su estado tibio, de and tibieza, get zealous for the Lord. y que sean celosos por el Señor. Don't settle for lukewarm. No deben estar contentos con un estado de tibieza, Get hot. sino que seamos calientes. Then in verse 20, the Lord appeals to them Y en versículo 20 el Señor apela to have fellowship with Him. a que ellos tengan comunión con Él. Verse 20 says again, Versículo 20 dice otra vez, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. this is an offer of fellowship to believers esta es una oferta de comunión para los creyentes, that were not having fellowship with the Lord. que antes no tenía comunión con el Señor. So we see here a moral church, Entonces, vemos aquí que una iglesia moral, but hardly a spiritual church. pero no es una iglesia espiritual. Some believers think they are spiritual Algunos creyentes piensan que son espirituales because they act morally. porque actúan en una manera moral. They act nice. Son muy amigables It doesn't mean you're spiritual at all. o muy buenos. Esto no significa que somos espirituales. So you're not spiritual by acting moral, Entonces, no somos espirituales por el hecho de actuar o de ser moral. and next, you're not spiritual by imitation. Y no somos espirituales por la imitación. Un creyente no es espiritual ni fructífero por la imitación. Esto equivale a copiar el patrón de comportamiento externo de algún gran creyente. For example, you read a Christian biography Por ejemplo, supongamos que hemos leído una biografía cristiana of some dear saint from the de past, un querido santo del pasado. like Hudson Taylor. Por ejemplo, como Hudson Taylor. You read that he got up at 3 a.m. in the morning and prayed. Estamos leyendo que él se levantó a las 3 de la mañana para orar. Well, you think, I better get up at 3 a.m. in the morning and Entonces pray. nosotros pensamos, bueno, yo debo levantarme a las 3 para orar. And then I can be spiritual like Hudson Taylor. Entonces yo puedo estar muy espiritual como Hudson Taylor. You fail to understand Vayamos a entender that the key to spirituality is not getting up at 3 a.m. to pray. que la clave de la espiritualidad no es levantarnos a las 3 de la mañana para orar. The key is your walk with the Lord. La clave es nuestro caminar con el Señor. Or maybe another example is this. O quizás otro ejemplo es esto. You're reading about Walter Wilson. Estamos leyendo de Walter Wilson. This guy would witness all over the place. Él dio testimonio en todo el mundo Many people got saved. y la gente se salvó, mucha gente. So you think that witnessing is the key. Entonces, después de leer esto, usted podría pensar que ir a testificar es la clave. If I just go out there and start witnessing, Entonces, si empiezo a dar testimonio and if I witness enough, y lo hace suficiente veces, I will be spiritual. entonces será espiritual. When you think this way, Cuando pensamos en esta manera, you have spirituality in reverse. tenemos la espiritualidad en reversa. Look at Colossians 3:16 and 17. Mira Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hácelo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Notice as we have an attitude of yielded dependence on the Lord, Noten que si tenemos una actitud de dependencia en el Señor, and we allow the word of Christ to dwell in us richly, ah, too much? no, Okay. y permitimos que el Señor mora dentro de nosotros ricamente, True spirituality comes from the inside. la espiritualidad verdadera proviene de, desde
el interno, las cosas internas, instead of simply copying the external actions en lugar de copiar las acciones externas of someone on the outside. de una persona que está, otra persona. You know other believers can be examples Sabemos que es verdad que otra persona puede ser un ejemplo para nosotros and can encourage y us, puede animarnos. and we may want to follow their example. Y es posible que nosotros queramos seguir su ejemplo. But the key is not the imitation of their external actions. Pero la clave no es la imitación de sus acciones externas, It is about something that you cannot see. sino que se trata con algo que no podemos ver. It's about your relationship with Jesus Christ. Se trata con nuestra relación con Jesucristo. So you are not spiritual by imitation, Entonces no somos espirituales por la imitación. and next, you're not spiritual by ritualism. Y un creyente no es espiritual ni fructífero por el ritualismo. Consiste en pensar que somos espirituales porque hemos participado en algún rito religioso como el bautismo en agua o la Santa Cena. Now, we do believe that there are two ordinances Ahora, nosotros creemos que hay dos ordenanzas to be practiced by church-age believers. que las iglesias en la época o edad de la iglesia En- deben de practicar In this present dispensation of en grace. esta dispensación de la gracia. One is water baptism, Uno es el bautismo en agua, which is a public proclamation que es una proclamación pública and testimony of your faith in Christ. y un testimonio de nuestra fe en Jesucristo. A second ordinance is the Lord's Supper. La segunda ordenanza es la cena del Señor. The Lord's Supper is to be a memorial, La cena del Señor debe ser un tiempo conmemorativo, a time of reflection, un tiempo de reflexión and a time of fellowship. y un tiempo de comunión. When it comes to being reminded of what the Lord has done for you, Cuando tiene que ver con recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros and having fellowship with Him, y el hecho de tener comunión con Él, we are to enjoy that over and over again. debemos disfrutar esta experiencia una y otra vez. And this is why the Lord's Supper is not done once, Y esta es la razón por la cual no hacemos la Santa Cena una sola vez. but it's done multiple times. No, lo hacemos muchas veces. Now, to prove to you that participating in the Lord's Supper Ahora, para probar que la participación en la Cena del Señor does not make you spiritual, no nos haga espiritual, you must remember that the Corinthian church, necesitamos recordar que la iglesia de Corinto, in their carnality, en su carnalidad, was abusing the Lord's Supper ellos estaban abusando la Cena del Señor, to the point that God was divinely disciplining these believers. al punto de que Dios estaba disciplinando divinamente estos creyentes. Look at 1 Corinthians 11, 26 through 30. Vamos a ver 1 Corintios 11, 26 a 30. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Notice the Lord's Supper is to be a proclamation Noten que la Cena del Señor debe ser una proclamación and a picture of the Lord's death until He comes again. y una ilustración de la muerte de Cristo hasta que Él regresa. Now, if participating in the Lord's Supper Ahora, si el hecho de participar en la Cena del Señor made you spiritual, nos hace espiritual, why would you need to examine yourself? entonces, ¿por qué necesitaríamos examinarnos? It would be unnecessary. No sería necesario, But you examine yourself to make sure pero nos examinamos para asegurar that you are not
that you are taking this seriously. que estamos tomándola en serio, That you have no unconfessed sin in your life, que no tenemos pecados no confesados en nuestras vidas, so that you can truly have this as a time of fellowship. para que nosotros tengamos este tiempo como un tiempo de comunión verdadera. What were the Corinthians doing before the Lord's Supper? ¿Y qué estaban haciendo aquellos de Corinto antes de la cena del Señor? They were having a potluck dinner Estaban celebrando una cena in which some were getting drunk en la cual algunos se embriagaban and not sharing with others, y no estaban compartiendo con otros. so that some people were going hungry. Entonces algunos tenían hambre. Were they spiritual because they took part in the Lord's Supper? ¿Ellos eran espirituales por participar en la cena del Señor entonces? No. No. So we are to examine ourselves Entonces debemos examinarnos in order to walk in fellowship with the Lord para caminar en comunión con el Señor, while we participate in the Lord's Supper. mientras participamos en la cena del Señor. Because just the act of participating Porque el simple acto de participar will not make us spiritual. no nos haga espiritual. Next, you are not spiritual by legalism. Además, un creyente no es espiritual ni fructífero por el legalismo. Consiste en pensar que uno es espiritual por guardar u observar la ley mosaica. We've seen this already in our study in Romans chapter 6, verse 14. Hemos visto esto en nuestro estudio en Romanos 6:14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. And in Romans 7:4, Y en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. and also Romans 7:6. Y también Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Typically, those who desire to be law keepers, Típicamente aquellos que quieren guardar la ley they never carry over all the law. nunca guardan toda la ley. They pick and choose what they want to follow, Ellos exigen y deciden cuál parte de la ley quieren observar. and they ignore the parts that they don't want to follow. Y pasan por alto las partes de la ley que no quieren observar o seguir. One popular area of law keeping is tithing. Una creencia popular de guardar la ley es el diezmo. Do you need to be spiritual to tithe? ¿Es necesario ser espiritual para dar el diezmo? No, you don't. No. Need to relate to the Lord. No, you don't. Need No. to. No es necesario. To relate to the Lord and pray about it. Orar al Señor Just pay your bill of 10%. o tener una relación con el Señor, solamente necesitan pagar su 10%. Christian law keepers may like tithing on the one hand, Los creyentes que les gusta mucho guardar la ley, es probable que ellos les gusta el diezmo and they want to follow that part of the Old Diezmar. Testament law, y quiere seguir esta parte de la ley mosaica, but they won't continue to sacrifice animals at a temple or tabernacle. pero nunca van a sacrificar animales en un templo o tabernáculo. The key thing about the law is this, La cosa principal de la ley es esto. is it's one undivisible unit. Es una unidad indivisible. It's all or nothing. Es todo o nada. Galatians 5:1-3 says this, Gálatas 5:1-3 dice así. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidéis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. we see there that you're a debtor to keep the whole law.
somos deudores a cumplir toda la ley. Now, circumcision was the first act of law keeping. La circuncisión fue el primer acto de guardar la ley. And if you go down that path, Y si queremos seguir este camino, you become a debtor to the whole law. entonces llegaremos a estar obligados a guardar toda la ley. You can't just say, well, I just want to do part of it. No podemos decir, oh, yo quiero hacer solamente una parte de la ley, Again, it's one indivisible unit. porque es una unidad indivisible. Next, you're not spiritual by Christian exorcism. Tampoco el creyente no es espiritual ni fructífero por el exorcismo cristiano. Esto es, tratar de echar fuera a demonios ancestrales que residen dentro de sí o cosas semejantes. Now, a demon can possess an unbeliever, Es verdad que un demonio puede poseer un incrédulo, but can a demon indwell a believer? pero un demonio puede habitar dentro de un creyente. There are clinical Christian psychologists Hay psicólogos cristianos who are telling us that your problem might be que le están diciendo a algunos que es posible que su problema sea that years ago someone in your family debido de que alguien en su familia hace años was involved in demonic activity. estuvo involucrado en actividades demoníacas. And as a result, when you were demoníacas. born, Y como resultado, cuando nosotros nacimos, that demon was transferred to you. este demonio fue transferido a nosotros, So you can say a esta persona. so you can say the devil made me do it, Esta persona puede decir, el diablo me forzó a hacer tal y tal cosa, because I have a demon inside of me. porque yo tengo dentro de mí, habitando, morando, un demonio. And until you get it exorcised out of you, Y a menos que puedan, que este demonio sea expulsado, you will never have complete victory in the Christian esta life. persona nunca va a tener una victoria en la vida cristiana. That is what these people say. Esto es lo que ellos están diciendo. It is very interesting that there are no instructions Es muy interesante notar que no existen instrucciones in the New en Testament el Nuevo Testamento on how to perform a Christian exorcism. Acerca de cómo desempeñar un exorcismo cristiano. Do you know why? ¿Saben por qué? Because it's not needed. Porque no es necesario. Look with me at Matthew chapter 12. Vamos a Mateo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Notice when the demon comes back, Notemos que cuando el demonio regresó, he finds the house empty, encuentra la casa desocupada, swept, and put in order. barrida y adornada o ordenada. Then he goes and takes with him Entonces él va para tomar consigo 7 other spirits more wicked than himself, otros 7 espíritus peores que él. and they enter and dwell there. Y ellos entran y moran allí. But what if he finds the house filled? Pero ¿qué pasa si él va a la casa y la casa está llena? Because you are now indwelt by the Spirit of God. Porque ahora tenemos la llenura del Espíritu de Dios. No demon can enter in that Ningún case. demonio puede entrar en esta situación. The sign over the door says no vacancy. El rótulo en la puerta dice no puede entrar. So you're not spiritual by Christian exorcism, O la habitación está ocupado. Entonces, no somos espirituales por los exorcismos cristianos. but you're also not spiritual by denying carnality. Pero además, un creyente no es espiritual ni fructífero por negar la carnalidad. Esto es creer que usted nunca puede estar fuera de la comunión con Dios. There are those today who teach that as a believer,
Hoy en día hay quienes enseñan que como creyentes you can never be out of fellowship with God. nunca podemos estar fuera de comunión con el Señor. Is that true? ¿Es verdad esto? Why did John write 1 John? Si fuera verdad, entonces, ¿por qué escribió el apóstol Juan, primero de Juan? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. John is writing this in order that you might have fellowship. Juan está escribiendo esto para que tengamos comunión. Believers can walk in darkness. Creyentes pueden caminar en las tinieblas. Believers can be out of fellowship with God. Los creyentes pueden estar fuera de comunión con el Señor. Paul calls this being carnally minded. Pablo llamó esto ocuparse de la carne. You are not spiritual by denying that you're carnal. No somos espirituales por negar la carnalidad. You're not spiritual by denying you can never be out of fellowship with God. No somos espirituales por negar que es posible ser fuera de comunión con el Señor. While it's true that you can never lose your Que salvation no es posible estar fuera de comunión. and that you never can positionally lose your place in heaven, No podemos perder la salvación ni nuestro lugar en el cielo, through carnality you can lose your fellowship. pero por medio de la carnalidad sí es posible perder la comunión con el Señor. You're also not spiritual by overlooking sin. También un creyente no es espiritual ni fructífero por pasar por alto el pecado. Esto es pensar verdaderamente que uno está pecando todo el tiempo, pero que en realidad eso no es importante. This kind of mentality results in Este tipo de mentalidad a license to sin kind of thinking, resulta en una licencia de pecar of covering of sin, o cubrir el pecado. of insensitivity towards sin, Esa es una insensibilidad hacia el pecado. or hopelessness and no salvation from sin's power. O es sin esperanza. Look at 1 John 2:1. Vamos a ver 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. We can see from this verse Podemos ver de este versículo that John writes this assuming que Juan está escribiendo, That is- asumiendo that as believers we can sin, que como creyentes sí es posible pecar, but it is God's will that you may not sin. pero es la voluntad de Dios que no pequemos. It is not his will that you overlook sin No es su voluntad que pasamos por alto al pecado or think in your mind that you can no longer sin. o pensamos en nuestras mentes que no es posible pecar más. You are also not spiritual through small group accountability. También un creyente no es espiritual ni fructífero por dar cuenta uno al otro en grupos pequeños. Esto es, no participar en ciertos pecados a causa de la presión de otros. Colosenses 3:23. Are you spiritual by giving an account ¿Usted es espiritual por dar cuenta of your day to some support group? de su día a un grupo de apoyo? This is popular in AA type programs Esto es muy popular en los programas de alcohólicos that help people to stop drinking. que ayudan a las personas a parar de tomar. There are certainly times people need help, Hay tiempos cuando sí es verdad que gente necesita ayuda, but as believers, we are not accountable to some small group. pero como creyentes no debemos dar cuenta a un grupo pequeño. We are only accountable to the Lord. Nosotros necesitamos dar cuenta al Señor, somos responsables hacia Él. Colossians 3:23 tells us this. Colosenses 3:23 nos dice así: Y todo que hagáis, hácelo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Spirituality is not centered La espiritualidad no se centra around small group accountability. alrededor de dar cuenta en grupos pequeños. Next, you're not spiritual by promise keeping.
También un creyente no es espiritual ni fructífera por mantener nuestros votos o promesas. Esto es por mantener bien ciertas promesas en un esfuerzo por ser fieles a Dios. Gálatas 3, 1 a 5. This was a popular movement in the 1990s and 2000s. Este era un movimiento muy popular en 1990 y 2000. Most specifically in men's groups, Específicamente en grupos de hombres which sought to come together que trataban de reunir, and they had a list of promises encontrarse o reunirse con una lista de promesas of things they would not do. de cosas que no quieren hacer. And if they did not do these things, Y si ellos si era verdad que ellos no estaban cumpliendo estas cosas, it proved that they were spiritual. ellos no querían hacer, esta era la prueba que eran espirituales. Again, this is a form of what we've already seen. Otra vez, esta es una forma de lo que ya hemos visto. It is legalism. Es el legalismo. And we read in Galatians 3, 1 through 5. Y vemos en Gálatas 3, 1 a 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? God is the only promise keeper. Dios es el único que puede cumplir promesas. We are only promise breakers. Nosotros rompemos promesas. So spirituality is not based on promise keeping. Entonces, la espiritualidad verdadera And no next, se you're not basa spiritual by Christian busyness. en cumplir promesas y además un creyente no es espiritual ni fructífero por estar atareados como creyentes. Esto es estar muy ocupados por el Señor en las actividades de la iglesia. The tendency for a new believer La tendencia por un creyente nuevo or someone who's been saved for a little while o por alguien que ha sido salvo por un tiempo is to somehow equate spirituality es en alguna manera pensar que la espiritualidad verdadera with how active they are in their Christian ministry. es igual con sus actividades en el ministerio. That is through doing things for the church. Por medio de hacer muchas cosas, desempeñar muchas cosas para la iglesia. If I'm cleaning the floors, Si estoy limpiando los pisos, if I'm having new people over to my house for food, si siempre tengo personas nuevas a mi casa para or comer, if cenar, I'm witnessing to everybody o I estoy see, testificando a cada persona que veo, busyness must equal spirituality, right? ser atareados debe ser igual con espiritualidad, ¿no es cierto? And the answer to that is no. Pero la respuesta es no. Remember the story of Martha and Mary? ¿Recuerdan la historia de María y Marta? Martha was banging pots in the kitchen. Marta estaba haciendo ruido, golpeando ollas y trastos en la cocina. And telling Jesus, Y diciendo a Jesús, Lord, will you tell Mary to come and help me? Señor, ¿por qué no le dices a María que venga a ayudarme? I am busy serving you. Yo estoy muy ocupada sirviéndote. And remember what the Lord ¿Y said. cuál fue la respuesta de Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Now there is a place for service, Ahora hay lugar por el servicio cristiano, but it comes as a natural overflow.
Pero esta debe desbordar de nuestras vidas of your relationship with Jesus Christ. y de nuestra relación con Jesucristo. As you walk by faith in Him, A la medida de caminemos en fe en Él and the Spirit of God works in and through you, y la medida de que el Espíritu Santo está obrando a través y por medio de nosotros, divinely enabled good works las buenas obras divinas are done in and through you. con el poder divino están realizados a través y en nosotros, Not by you. no por nosotros. Lastly, you are not spiritual by rededications. Finalmente, un creyente no es espiritual ni fructífero por las rededicaciones. Estas consisten en pedir perdón a Dios y tratar de hacer mejor, con más esfuerzos en el futuro. Romanos 12, 1 a 12. We could call this the Monday morning try harder syndrome. Es posible llamarlo el síndrome de tratar con más esfuerzos cada lunes. You got convicted on Sunday morning, Por ejemplo, fuimos convencidos por el mensaje el domingo and Monday morning you roll up your sleeves. y el lunes por la mañana vamos a poner manos a la obra. And you say, I'm going to try harder, Lord. Diciendo, Señor, voy a tratar más hoy. Lord, I was wrong. Señor, yo estaba equivocado. I've been really failing. He estado fallando. But now I'm going to try harder. Pero ahora voy a tratar con más esfuerzo. And sure enough, on Monday you try harder. Y es verdad que el lunes sí, And then Tuesday you admit you're failing again. estamos tratando más. Pero martes necesitamos admitir que hemos fallado otra And vez. by Wednesday you're Y so miércoles discouraged estamos tan desanimados, desalentados, that you are ready to rededicate yourself next Sunday. que estamos listos para rededicarnos el próximo domingo. Now, how does this type of thinking differ from Romans 12, 1 and 2? Ahora, ¿cómo es diferente esta manera de pensar de we Romanos see this 12, here. 1 a 12? Como dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Spirituality is a transforming and renewing of your mind. La espiritualidad verdadera es transformar y renovar nuestras mentes. As you use your volition to present yourself to the Lord, A la medida de que usamos nuestra voluntad para presentarnos al Señor a living sacrifice, como sacrificios vivos, with Jesus Christ as the object of your faith, con Jesucristo como el objeto de nuestra fe. and the Spirit of God then working in and through you, Y entonces el Espíritu de Dios puede obrar en y a través de nosotros, in which you will bear the fruit of the Spirit, en la cual vamos a llevar el fruto del Espíritu, in which divinely enabled good works will be produced in and through you. en la cual podemos hacer obras que están producidos divinamente en y a través de nosotros. As you're slowly being conformed or transformed A la medida de que seamos transformados lentamente into the image of Jesus a la Christ. imagen de Jesucristo. That is how you live the Christian life. Esta es la manera en que vivimos la vida cristiana. That is how you walk by faith. Esta es como caminamos por medio de la fe. That is what true spirituality looks like. Esta es como es la espiritualidad verdadera. And so to review, Entonces, como resumen, the key to spirituality is not la clave de la espiritualidad entonces no es los tabú, el relativismo, la oración, la disciplina, las experiencias, la moralidad, la imitación, el ritualismo, exorcismo cristiano, negar la carnalidad, pasar por alto el pecado, dar cuentas en grupos pequeños, votos o promesas, estar ocupado o atareado como creyente,
o la rededicación de vida. Let's not be distracted by these things, No seamos distraídos con todas estas cosas, hermanos, but let's keep our eyes focused on Jesus Christ, sino pongamos nuestros ojos fijos en Jesucristo, the author and finisher of our y faith. el autor y consumador de nuestra fe. Let's pray. Oremos, hermanos. Father, we thank you so much Padre, te damos muchas gracias, that we can be reminded que podemos recordar that true spirituality que la espiritualidad verdadera revolves a relationship with your Son. involucra una relación con su Hijo. And we all have also been given the Spirit of God Y también hemos recibido el Espíritu de Dios as the power source como la fuente de poder to work in and through para us, poder en y a través de nosotros. that we